Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estés teniendo muy buen día. Te doy la bienvenida a mi canal si no lo conocías. Te doy la bienvenida a este vídeo. En este vídeo vamos a realizar esta blusita que estáis viendo aquí, súper bonita, con unas piñitas, muy fácil de realizar, muy linda. Te voy a dar el paso a paso. Y nada, te recomiendo que veas el vídeo completo, ¿vale? Que no le pegues salto porque lleva, sí es verdad que lleva algunos pasos que hay que saber hacerlo, ¿vale? No es muy complicada, pero lleva algunos pasos, lleva cálculos, como veis aquí la calculadora. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo con tranquilidad, paso a paso, y te recomiendo eso, que veas el vídeo completo, ¿vale? Así que nada, esta es la blusita que yo he tejido ya. Esto es una ML, ¿vale? Y aquí tengo otro color que ya tengo realizado una parte, ¿vale? Que es por donde vamos a comenzar. Entonces, te voy a mostrar los materiales que yo he utilizado. Voy a hacer una talla SM, ¿vale? Digo SM, ML porque tiene un poquito de elasticidad, entonces más o menos se puede adaptar a dos tallitas. Vale, para este patrón yo he utilizado 4 ovillos de este hilo y nada, esto es el color rosa plata, que habéis visto antes es dorado marfil, ¿vale? Y este es rosa plata. Y nada, de viscosa, poliamida, poliéster, tiene 150 metros y 50 gramos cada ovillo, ¿vale? Y este es el ovillo que yo he utilizado, podéis usar el que más os guste, el que más te guste. Y para una talla ML he usado 3 y un poquito más, ¿vale? Entonces, para una talla SM, pues utilizaré unos 3 o 4, depende también la cantidad y depende el tamaño, ¿no? Pero con unos 4 ya estamos asegurados el patrón desde la S hasta la L, ¿vale? Vale, un ganchito de 4, cinta métrica, tijera, aguja, agujita, unos marcadores y una calculadora porque vamos a hacer un par de cálculos. Y yo ya tengo realizado aquí la primera parte por donde vamos a comenzar. Vamos a hacer la segunda. Lo primero que tienes que hacer es tomar la medida del contorno del pecho sobre los pechos a la altura de la areola, ¿vale? Rodeando el tórax por debajo de las axilas y tomamos esa medida, ¿vale? Rodeando por encima del pecho, por debajo de las axilas, por detrás por la espalda y la medida que nos dé la vamos a dividir entre 4, ¿vale? Yo voy a hacer para una 90 de contorno de pecho. Entonces, vamos a calcular el primer cálculo, 90 entre 4, ¿vale? Vamos a hacerlo en 4 partes, ya después la vamos a unir. 90 entre 4 me da 22 centímetros y medio, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el paso a paso. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer cadenas que nos den la medida que hemos calculado. En mi caso son 22 centímetros y medio, ¿vale? Eran 90 de contorno entre 4 y eso me daba 22 y medio. Entonces, estas cadenas de inicio se tienen que aproximar a esa medida, a 22 centímetros y medio en mi caso. Y a la misma vez tienen que ser múltiplos de 2, ¿vale? Entonces, yo he realizado 40 cadenas. 40 cadenas y esto estirándolo un poquito, poniéndolo recta, no estirándolo mucho, pero poniéndolo rectita me da 22 centímetros y medio. Vale. Ahora vamos a sumarle al final una cadenita más. ¿Vale? Ahí. Eso es. Y ahora voy a subir con 3 cadenas
1, 2 y 3. Estas 3 cadenas me van a contar como un punto alto, ¿vale? Como el primer punto alto. Una cadenita más de separación y ahora en la primera, en la segunda, en la tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima. Aquí vamos a trabajar, tomamos lazada y trabajamos el siguiente punto alto, ¿vale? Y una cadena. 7, ¿por qué? Porque una es de separación, 3 son de altura, 4, 5 es donde tenemos trabajadas las 3 cadenas, ¿vale? Para dar altura, que nos contaban como un punto alto. 6 es una cadena que saltamos y en las 7 trabajamos el siguiente punto alto. Una cadenita de separación, tomamos lazada, saltamos de nuevo una cadena y en la siguiente un punto alto. Y así vamos a hacer hasta la última cadena, ¿vale? Un punto alto, una cadena, saltamos un punto alto, una cadena, saltamos un punto alto, una cadena, saltamos un punto. En el siguiente, un punto alto y una cadena. Y nos tienen que cuadrar porque hemos calculado que son cadenas múltiplos de 2 y le hemos sumado al final una. Bueno, ya tenemos la primera fila. A partir de la segunda vamos a hacer disminución en el primer y en el último punto. Os lo digo como lo he hecho yo. He subido con 2 cadenas, 1 y 2, tomo lazada y en el siguiente punto alto de la fila anterior, aquí realizo un punto alto. Entonces estoy haciendo una disminución porque yo ya en las 2 cadenas, como se quedan más bajas, yo ahí ya no voy a trabajar en este punto alto, ¿vale? Entonces, con lo cual es una disminución. Una cadenita y voy trabajando por todos los puntos altos de la fila anterior, un punto alto y una cadena. Un punto alto y una cadena. Y ahora cuando llegue al final voy a hacer una disminución también. Y una cadena. Cuando nos queden 2 puntos, los 2 últimos puntos, pues vamos a hacer una disminución. Como he dicho antes, al principio y al final vamos a ir disminuyendo. Entonces yo lo hago así, tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada de nuevo y saco por 2 bucles que tengo en el ganchito, ¿vale? 1 y 2, ahí. Tomo lazada de nuevo, en la cadenita de separación no, en la tercera cadena que nos contaban como un punto alto, ahí voy a introducir el ganchillo, tomo lazada de nuevo y saco por 2 y me quedan 3 bucles en el ganchillo. Pues tomo lazada de nuevo y saco por esos 3 y ahí ya tengo una disminución, ¿vale? Como veis, el tejido ya me va encogiendo, que es lo que quiero ir haciendo, ¿vale? Y vuelvo a repetir. Subo con 2 cadenas, ¿vale? Porque lo dicho anteriormente, a partir de la segunda fila vamos a ir haciendo disminución al principio y al final. Y yo lo hago así. 2 cadenas, tomo lazada y en el siguiente punto, un punto alto, ¿vale? Una cadena, en el siguiente punto, un punto alto, hasta llegar al final. Y vuelvo a repetir, termino con un punto alto y una cadena. Aquí me queda la disminución, ¿vale? De la fila anterior y un punto. Tomo lazada, introduzco en ese penúltimo punto, saco, tomo lazada y saco por 2. De nuevo tomo lazada, introduzco la disminución de la fila anterior, tomo lazada, saco, tomo lazada y saco por 2 bucles que tengo en el ganchillo, ¿vale? Me quedan 3, tomo lazada y saco por esas 3, ¿vale? Y ahí me quedó un punto, una cadena y una disminución, ¿vale? Y ya el tejido se va encogiendo, se va disminuyendo al principio y al final. Y repetimos de nuevo. Realicé 2, 4, 6, 8 y 10 filas y ahora aquí me quedaron 3 puntos. Entonces no puedo hacer 2 disminuciones, solamente voy a hacer una.
Entonces subo con 2 cadenas, en el siguiente punto hago un punto alto y en el siguiente punto hago otro punto alto. ¿Vale? Entonces me quedé con 2 puntos. Cuando te quedes con 2 puntos, entonces se comienza a tejer la tirantita, ¿vale? Como tengo aquí este ya realizado. Entonces, para la tirantita subimos con 3 cadenas, una, 2 y 3, que me quedan como un punto alto, y en el siguiente punto un punto alto. Giro, 1, 2 y 3 cadenas que me cuentan como un punto alto. En la tercera cadena que hice para dar altura, que me contaban como un punto alto, ahí introduzco el ganchillo y hago otro punto alto. ¿Vale? Llevo 2 filas y ya ahí le tienes que dar las filas que necesites para tu talla. Yo le voy a realizar 15 filas de 2 puntos altos. 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 1, 15. Yo ya tengo mis 15 filas de los 2 puntos altos. 15 filas de 2 puntos altos. Y ya eso depende de cómo quieras tú la tirantita, ¿vale? Pruébatelo o pruébaselo a la persona que se lo esté tejiendo. Entonces, ahora vamos a hacer aumentos, ¿vale? Vamos a hacer esta parte de aquí, igual, ¿veis? Como está la parte que ya tiene tejida, pero ahora al contrario, en vez de ir disminuyendo, pues vamos a ir aumentando. ¿Qué pasa? Que aquí terminé con 3 puntos, lo que quiere decir que solamente voy a hacer un aumento. Entonces, voy a girar y voy a hacer un aumento. Entonces hago 3 cadenas y en ese primer punto, en ese mismo punto, perdón, 3 cadenas que me cuentan como un punto alto, una cadena y ahora sí, en ese mismo punto, otro punto alto. Las 3 cadenas me cuentan como un punto alto. ¿Vale? 3 cadenas que me cuentan como un punto alto, una cadena de separación, como hemos hecho aquí siempre, entre punto y punto alto, una cadena de separación y otro punto alto en el primer punto, ¿vale? Una cadena y en el siguiente punto un punto alto. No hago aumento porque yo del otro lado, aquí en la última fila tengo 3 puntos, ¿vale? Antes de comenzar la tiranta, ¿vale? Esta es la tiranta de 2 puntos altos y aquí tengo 1, 2 y 3. Entonces, para que sea igual las dos partes, pues hago solamente un aumento. Necesito 3 puntos, ¿vale? Y ahora sí, a partir de aquí, sí hago aumento en el primer punto y en el último, o sea, 3 puntos altos para dar altura que me cuentan como un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto desde donde salen las cadenas, en el primer punto, otro punto alto. Una cadena, en el siguiente punto, un punto alto y en el último punto, una cadena, eso siempre, y en el último punto, o sea, en la tercera cadena que hice para dar altura, que cuentan como un punto alto, un aumento, un punto alto, una cadena y otro punto alto. ¿Vale? Un aumento de 2 puntos altos, pero siempre una cadena entre ellos, ¿vale? Siempre entre punto y punto alto va una cadena. Venga. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta tener, yo tenía aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. 21 puntos. Entonces tienes que hacer aumento de los dos lados para ir aumentando hasta tener los mismos puntos que tenías del otro lado. ¿Vale? Debe de coincidir. Entonces hacemos aumento del primero y del último hasta tener los mismos puntos que teníamos del otro lado. Ya tengo 21 puntos, pero tengo 10 filas.
Y del otro lado tenía 11 filas y 21 puntos, porque la primera fila la hice sin disminución. Entonces ahora tengo que hacer una fila más sin aumentos. Uy. Vale, entonces ahora voy a hacer una fila más para tener 11 con 21 puntos, o sea, lo que quiere decir una fila más sin disminución ni aumento, como hice de la otra parte. 11 filas y 21 puntos, te tiene que coincidir los mismos puntos y las mismas filas, que los dos lados sean iguales. Bueno, una vez que tengamos nuestros 4 triángulos, 2 para la parte de adelante y 2 por la parte de atrás, nuestras tirantitas, que coincidan todos los puntos, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver, aquí hay que hacer algunos cálculos, concentración, voy a intentar explicarlo lo mejor posible para que se quede todo el mundo, se entere todo el mundo. Vale, entonces, vamos a ver. En las cadenas de inicio yo tenía 40 puntos más 1, 41 puntos, ¿vale? Y si no, también puedes contarlo. 1, 2, 3, 4. Las cadenas cuentan, ¿vale? Y los puntos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Entonces, vamos a coger la calculadora, un bolígrafo y vamos a apuntar. 41 puntos, en mi caso, ¿vale? Tengo yo por cada triángulo, o sea, por 4 triángulos, ¿vale? Los puntos que tengas por 4, tenemos 4 triángulos. Y esto me da 164 puntos en mi caso, ¿vale? Ahora, esto necesito que sea múltiplo de 14 para hacer las piñas que son el siguiente dibujo, ¿vale? Como hice aquí, después de este, ¿vale? De la redecilla, después vamos a hacer las piñas, ¿ok? Que es el siguiente paso, pero antes necesitamos calcular y necesitamos tener puntos, números múltiplos de 14, ¿vale? Necesitamos tener puntos, ¿ok? La suma de puntos que sean múltiplos de 14, ¿vale? ¿Ok? Y luego al final le vamos a sumar 1, pero eso luego, ¿vale? Entonces necesitamos tener un número de puntos múltiplos de 14. Yo tengo 41 puntos por cada triángulo, entonces 41 por 4, tengo 164. Venga, ahora cogemos la calculadora y ponemos nuestro número que nos haya dado. Y esto lo dividimos entre 14, ¿vale? Y si nos da un número entero, perfecto. Tenemos un número de puntos múltiplos de 14. Si nos da decimales, entonces no es un número múltiplo de 14. Vale. Entonces ahora le vamos a ir sumando cada vez un número más, ¿vale? Un punto más, sí. Y hasta que nos dé un número múltiplo de 14. Vale, en mi caso son 164, vamos a sumarle 1. 165 entre 14, no tengo aún múltiplo de 14. 164 más 2, 166 entre 14, tampoco múltiplo. Entonces vamos a ir sumándole un numerito más hasta que nos dé múltiplo de 14. En mi caso yo ya lo he realizado, le tengo que sumar 4, o sea, 164 más 4, 168 entre 14 me da 12, o sea, más 4 puntos que le tengo que añadir a mi tejido me da, o sea, 168, ¿vale? Que son los puntos que tengo que tener en mi tejido. Entonces, 168 entre 14 me da 12. Perfecto. 12 son las piñas
que yo voy a tener, ¿vale? En mi tejido. Perfecto. Venga, entonces tengo que sumarle a estos puntos que tengo aquí, que son 164, 4 puntos más, ¿vale? Le tengo que hacer 4 aumentos, más 1, ¿vale? Acordaros que siempre para hacer un dibujo hay que sumarle un punto más o lo que diga el patrón. Entonces, este punto, estos abanicos, necesitamos múltiplos de 14 y al final vamos a sumarle 1. O sea, yo tengo que hacer, ¿vale? 5 aumentos en este tejido, ¿vale? En estos puntos que tengo. O sea, tengo que tener 169 puntos para que me cuadren los dibujitos de la piña. ¿Vale? Creo que hasta ahí, creo que bien, ¿no? Lo dicho anteriormente, tu número de puntos por 4, lo que te dé, vas sumándole un puntito más y lo vas dividiendo entre 14 hasta que te dé un número completo, o sea, sin decimales, un número entero, perdón, un número entero sin decimales. Eso quiere decir que ya tu número es un múltiplo de 14, ¿vale? Le vas sumando un numerito más y dividiéndolo entre 14 hasta que te dé un número entero, ¿vale? Yo le he tenido que sumar 4 puntos, ¿ok? Que son los que le tengo que añadir al tejido. Y luego todos le tenemos que añadir un puntito más, ¿vale? Todos, aunque tus puntos bases que tengas aquí ahora mismo te den, sean múltiplos de 14, aunque sea ese tu caso, le tienes que añadir un aumentito, ¿vale? Un aumento más. Ok, creo que está claro. Vamos a hacer los aumentos. Vamos a comenzar a hacer los aumentos que necesitemos. Los aumentos los podemos hacer igual que los hemos hecho aquí, pero ten en cuenta que la cadena también suma un punto más. Entonces, yo voy a hacer aquí un aumento, venga, para que se vea. Tengo aquí una cadena, 1, 2 y 3, nos cuentan como un punto alto, una cadenita, y en el mismo punto, en este primer punto, voy a hacer un punto alto, ¿vale? Una cadena y un punto alto por todos los puntos de la fila anterior. Una cadena y un punto alto, una cadena y un punto alto, ¿vale? Aquí he realizado he aumentado 2 puntos, he hecho un aumento y he aumentado 2 puntos. Las 3 cadenas que me contaban como un punto alto y la cadena de separación. Ya tengo 2 puntos añadidos a mi tejido, necesitaba 5. Sigo tejiendo por todo el tejido igual, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Vale, ya tengo tejido esta primer triángulo y le hice 2 puntitos más, le añadí 2 puntitos más con las 3 cadenas, ¿vale? Que me daba para dar altura y me contaban como un punto alto, una cadena, como expliqué antes. Entonces le he añadido 2 puntos más, ¿vale? Y en cada punto un punto alto, una cadena, ¿vale? Aquí no he hecho ningún aumento más. Entonces yo tenía 5 y le he añadido 2, me quedan 3, ¿vale? Da igual donde lo quieras hacer, la cosa es que no lo hagas todo junto, los vas salteando. Entonces, otra opción, si le quieres dar aumento, es hacerle una cadena, ¿vale? Esa contarían como un aumento y trabajar en el siguiente punto alto del siguiente triángulo, ¿vale? O sea, si le haces una cadena entre el último y el primer punto de los triángulos, ¿vale? El último punto del primer triángulo y el primer punto del segundo triángulo, si le haces una cadena, esto sería un aumento, ¿vale? Va a sumar un punto más. Y si no necesitas darle aumento o no quieres darle aumento ahí, pues tomas lazada, trabajas el último punto, te vienes al primer punto del siguiente triángulo y trabajas un punto alto.
¿vale? Así. Y una cadena. Te vienes al siguiente punto y trabajas, ¿vale? Ahí ya tienes que hacer los aumentos donde quieras, donde tú quieras, ¿vale? Yo le he realizado aquí, lo dicho, le he añadido ahí 2 puntos, he hecho un aumento y aquí al final le voy a hacer otro aumento, ¿vale? Y luego le voy a añadir una cadenita en la zona de aquí de la sila, ¿vale? Entre punto y punto, lo que he explicado aquí. Lo que pasa que aquí no se lo quiero hacer, ¿vale? Pero si necesitas hacer muchos aumentos, pues ahí le puedes añadir una cadenita más, que sería un puntito más, ¿vale? Creo que está bien explicado, ¿vale? Los aumentos que le tenga que hacer, en mi caso son 5, ya tú vas viendo los puntos que le quieres añadir y ten en cuenta, importante, que la cadena cuenta, ¿ok? Si le haces un aumento como hemos ido haciendo aquí en los picos, en los triángulos, perdón, un punto y una cadena cuentan como 2 puntos más, ¿vale? Ya le has realizado ahí 2 aumentos, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar la vuelta completa uniendo nuestro triangulito como yo he realizado aquí, que aquí no he hecho ningún aumentito, he hecho un punto alto y en el siguiente pico otro punto alto. Y entonces vamos a tejer todas las filas y vamos a comenzar a tejer las piñas, ¿vale? Lo dicho y repito, tenemos que tener puntos múltiplos de 14 más 1, ¿vale? Más 1 al final, ¿ok? Múltiplos de 14, yo tenía que tener 168 más 1, 169 puntos, ¿ok? 168, que era mi número múltiplo de 14, y luego le voy a sumar un numerito más. Entonces voy a unir los 4 triangulitos, ¿ok? Así. Este con este, que sería la parte de la sila, este ya lo tengo unido y este con esto, ¿vale? Y hacerle los aumentos que necesites. Ya lo he explicado, espero que haya quedado claro. Ok, yo ya tengo mis 169 puntos, 168 múltiplo de 14 más 1. Entonces, yo le realicé aquí 2 aumentitos, a ver si se puede apreciar, el punto alto y una cadena, o sea, ahí tengo 2. Luego, aquí le añadí una cadenita al finalizar, 3. Y aquí le añadí otro punto y una cadena, ¿vale? 4 y 5, mis 5 aumentos que tenía que hacer, ¿ok? Ahí ya tengo mis múltiplos de 14, más 1 añadido al final. Bien, entonces, ahora vamos a comenzar a hacer los dibujitos estos de piña tan chulo. Voy a sacar mi marcador. Ahí. Bueno, y ahora vamos a comenzar. Venga, comenzamos. Vamos a hacer 3 cadenas, ¿vale? En el primer punto, aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas nos cuentan como un punto alto. Y en el mismo punto voy a trabajar otro punto alto más, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Digamos que un abanico, ¿vale? Venga. Estas piñas, no lo he dicho, llevan 6 filas. Voy a explicar cada fila, ¿vale? Y luego voy a volver a explicar esta primera, porque esta primera la estamos trabajando, digamos, en la base de cadena o de los puntos anteriores, y luego la vamos a trabajar sobre estos dibujos, ¿vale? Entonces, la primera fila, que es esta, la voy a explicar por 2 veces.
Y nada, cada fila la voy a explicar, ¿vale? Varias veces, lo voy a explicar por varias veces, así que venga. Comenzamos en el primer punto, la primera fila, con un abanico. En el primer punto, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿vale? Ahora vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Saltamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadena, punto alto y cadena. Y trabajamos en el siguiente punto, que es un punto alto. Y aquí hacemos un punto alto. 1, 2 y 3. Tomamos lazada. Esta vez saltamos un punto, que es la cadena. Y en el siguiente punto, un punto alto. De nuevo hacemos 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, salto un punto, que es en mi caso la cadenita, y en el siguiente punto un punto alto. De nuevo repito, 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un punto alto. ¿Vale? Hemos realizado 4 puntos altos, entre ellos 3 cadenas y saltando un punto, ¿vale? Pues ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada, saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y ahora voy a repetir, ya es lo mismo, ¿vale? ¿Cómo comenzamos? Haciendo un abanico de 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Estoy repitiendo, ¿vale? La fila, ¿ok? Ya esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Desde el abanico hasta las 3 cadenas y ya ahora estoy repitiendo, ¿ok? Aquí terminaríamos con 3 cadenas y que luego lo voy a explicar y terminaríamos aquí, ¿vale? Pero es siempre lo mismo, el abanico y los 4 puntos altos. Esta es la primera fila, voy a repetirla por segunda vez. He saltado 3 puntos, he hecho otro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo lazada, salto 3 puntos, 1, 2 y 3, me vengo al segundo punto alto y voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente, salto 1, no, en el siguiente, o sea, en el segundo, perdón, un punto alto. 1, 2 y 3. Tomo lazada, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Son 4, ¿vale? 4 puntos altos. Y entre ellos 1, 2 y 3 cadenas. Me faltaría un punto alto. 1 y 2. ¿Vale? Y un punto alto. Ahí tenemos 4 puntos altos, ¿vale? Y entre ellos 3 cadenitas, ¿ok? Y del abanico hacia los puntos altos, 3 cadenitas y saltamos 3, ¿vale? 3 cadenitas, saltamos 3. Entre los puntos altos solamente saltamos un punto. Y volveríamos a repetir 1, 2, 3 cadenas, saltamos 3 puntos, 2 y 3 y un abanico, ¿vale? Como veis, se repite. La secuencia es la misma. Y esta es la fila 1. Bueno, ya está terminada la primera fila, ¿vale? La fila 1, ¿vale? Ahora vamos a por la fila 2. He terminado con 3 cadenas, he unido en la tercera cadena para dar altura, que me contaban como un punto alto, con un punto deslizado. En el siguiente punto alto hago un punto deslizado
y en el siguiente hueco de cadena hago un punto deslizado, ¿vale? Me vengo con punto deslizado hasta el huequito de la cadena. Y ahora subo con 1, 2, 3 cadenas que me cuentan como un punto alto. Y en el huequito este de cadena del abanico de la fila anterior voy a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Así, en el huequito del abanico de la fila anterior, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, ¿vale? Así. Y ahora voy a repetirlo por varias veces, ¿vale? 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo lazada y en los 4 puntos altos que tenía de la fila anterior voy a trabajar un punto en el hueco de la cadena entre ellos, o sea, 3, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Un punto alto entre los 4 que tenía de la fila anterior. 3, o sea, después de trabajar en el abanico hago 3 cadenas, tomo lazada, me vengo al huequito de cadena entre los 2 puntos altos, este no, ¿vale? Este hueco no se trabaja, el que termina el abanico y está el punto alto, ahí no, entre los puntos altos, ahí trabajo un punto alto y 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada, segundo punto alto, 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y tercer punto alto, 1, 2 y 3 cadenas, ¿vale? Esa sería la secuencia de la segunda fila, ¿ok? Voy a volver a repetir. He terminado con 3 cadenas, tomo lazada, me vengo al hueco del abanico de la fila anterior, al hueco de las 2 cadenas y trabajo 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 1 y 2 puntos altos, ¿vale? Así, son 6 puntos altos, 2, 2 cadenas, 2, 2 cadenas y 2, ¿vale? Y finalizo con 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y trabajo entre los 4 puntos altos que hice de la fila anterior, ¿vale? Aquí que terminaba el abanico en este hueco, no, 1, 2 y 3, ¿vale? Tomo lazada, un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada y me vendría a trabajar al hueco de la cadena del abanico de la fila anterior, ¿vale? Es lo mismo, es muy sencillo como ves, ¿vale? Esta es la fila 2, vamos a hacerla completa, ¿vale? Es muy sencillita. He finalizado con 3 cadenas, ¿vale? Aquí terminé con mis 3 puntos altos. Hago un punto deslizado o raso en la tercera cadena, que me contaba como un punto alto, en el segundo punto y en el hueco de la cadena primero, ¿vale? Entonces, ahora vamos a trabajar la fila 3. La fila 3. Aquí vamos a hacer un abanico, igual que hicimos en la fila 1. Subo con 1, 2, 3 cadenas, que me cuentan como un punto alto, y trabajo otro punto alto. 2 cadenas y otros 2 puntos altos, ¿vale? 1 y 2 cadenas y en el siguiente hueco de cadena de la fila anterior, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿vale? A esto le llamamos abanico en la primera fila, ¿vale? Entonces hay que trabajar uno por cada hueco de cadena de la fila anterior. Perdón. Y 2 cadenitas entre ellos. Bueno, ahora hacemos, cuando lo terminemos, 1,
2 y 3 cadenas y nos venimos al huequito de las cadenas que tenemos entre los puntos altos de la fila anterior, ¿vale? De nuevo, aquí no se trabaja, las cadenas que termina el abanico y hay cadenas o antes de empezar los abanicos, ahí no se trabaja entre los puntos altos, ¿vale? Que tenemos aquí por separado. Tomo la azada, me vengo al siguiente hueco entre los puntos altos y trabajo un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Tomo la azada, me vengo al hueco entre los dos siguientes puntos altos y trabajo un punto alto, ¿vale? Y termino con 1, 2 y 3 cadenas. Eso sería, ¿vale? Voy a volver a repetir. Tomo la azada, me vengo al hueco de cadenas, digamos, de estos abanicos y en el primer hueco trabajo un abanico de 2 puntos altos, 1 y 2 cadenas y 2 puntos altos. Termino con 2 cadenas, tomo la azada, me vengo al siguiente hueco y trabajo lo mismo, otro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. ¿Vale? Así nos quedaría. Fijaros qué bonito va cogiendo la forma, qué lindo. Esta es la fila 3. Fijaros qué forma va cogiendo ya tan chula. Terminamos con 1, 2, 3 cadenas después de estos abanicos y nos venimos a trabajar entre los puntos altos que tenemos aquí de la fila anterior, ¿vale? Entre ellos, entre el huequito de las 3 cadenas. Tomo la azada y realizo un punto, 1, 2, 3 cadenas, tomo la azada y en el siguiente hueco realizo otro punto. Y 1, 2, 3 cadenas y repetiríamos lo mismo. 2 abanicos, uno en cada hueco y entre ellos 2 cadenas. ¿Vale? Esta es la fila 3. Vamos a hacerla completa. Aquí estoy terminando con punto raso, ¿vale? He terminado la fila con 3 cadenas, ¿sí? Y luego en la tercera cadena que hice para dar altura, que me contaban como un punto alto, de nuevo lo he unido con un punto deslizado. En el siguiente punto alto, otro punto deslizado. Y en el hueco de la cadena, otro punto deslizado. ¿Vale? 1, 2 y 3. Vamos a hacer la fila 4. Venga, para la fila 4 subimos con 1, 2, 3 cadenas que me cuentan como un punto alto, tomo la azada y en este abanico de la fila anterior voy a trabajar otro abanico que era 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Bien? Ok, un abanico en el abanico de la fila anterior. Ahora hacemos 2 cadenas, tomo la azada y en el hueco de las 2 cadenas de la fila anterior que estaba entre los 2 abanicos, aquí trabajo un punto alto. 2 cadenas, tomo la azada y en el siguiente abanico de la fila anterior, en el huequito de la cadena, de las cadenas, trabajo un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿vale? Venga, lo llamamos abanico para, pues para que nos sea más fácil, ¿vale? Reconocerlo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿vale? Un abanico en la fila, en el abanico de la fila anterior. 2 cadenas, un punto alto. Voy a repetirlo, no pasa nada. Ahora, 2 cadenas, tomo la azada y en el hueco de cadenas que tengo entre los 2 puntos altos de la fila anterior voy a trabajar, tomo la azada, voy a trabajar un punto alto, ¿vale? ¿Ok? Así. 2 cadenas y ya repetiría, ¿vale? Venga, lo voy a repetir por segunda vez. Tomo la azada, me vengo al huequito del abanico de la fila anterior, ¿vale? En estos huequitos no se trabajan, ¿ok? En los huequitos que van las cadenas antes y después de los abanicos, ahí no se trabaja.
voy a trabajar en el huequito de las cadenas del abanico de la fila anterior. Y trabajo un abanico que consiste en 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 2 cadenas, tomo lazada, me vengo al huequito de cadena que tengo entre los abanicos de la fila anterior y aquí trabajo un punto alto. 2 cadenas, tomo lazada, me vengo al huequito del abanico siguiente y trabajo otro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Termino, ¿vale? Ya tengo ahí los 2 abanicos y el punto alto en el centro. Y 2 cadenas entre ellos, ¿vale? 2 cadenitas, vuelvo a repetir, tomo lazada y en el hueco de cadena que tengo entre los 2 puntos altos de la fila anterior, trabajo un punto alto y termino con 2 cadenas. Y de nuevo, 2 abanicos, 2 cadenas, un punto alto, ¿vale? Repetiría. Esta es la fila 4. Vamos a hacerla completa. Bueno, ya estoy finalizando la fila 4. He terminado con 2 cadenas y uno en la tercera cadena que hice para dar altura, que me contaba como un punto alto, un punto deslizado, ¿vale? Así. En el siguiente punto alto, otro punto deslizado y en el hueco de cadena, un punto deslizado, ¿vale? Y vamos a hacer la fila 5. Es muy sencilla, verás. Subimos con 3 cadenas que nos cuentan como un punto alto, tomo lazada y trabajo en ese mismo hueco de cadena un punto alto, ¿vale? Lo siguiente es hacer 2 cadenas, tomo lazada y en el siguiente hueco de cadena trabajo un punto alto. Y ahora 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomo lazada en el siguiente hueco de cadenas de la fila anterior un punto alto. 1, 2 cadenas, tomo lazada, me vengo al siguiente hueco de cadena, que es el del segundo abanico de la fila anterior, y trabajo 2 puntos altos. Termino con una cadena, ¿vale? Y repito, esa es la fila 5. Muy fácil, aquí ya no se trabaja, ¿vale? Termino con una cadena, voy a volver a repetir. Tomo lazada, me vengo al primer hueco de cadena del primer abanico, ¿vale? ¿Ok? Aquí no trabajamos en estos huecos de cadena ni en el punto alto. Hemos finalizado con una cadena. Venga, tomo lazada, me vengo al hueco de cadena del primer abanico de la fila anterior y trabajo 1 y 2 puntos altos. 1 y 2 cadenas, tomo lazada, me vengo al siguiente hueco de cadena y trabajo un punto alto. Realizo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomo lazada, me vengo al siguiente hueco de cadenas y trabajo otro punto alto. ¿Vale? 2 cadenas, 1, 2, tomo lazada, me vengo al siguiente hueco de cadena que es el del segundo abanico y trabajo 1 y 2 puntos altos y finalizo con una cadena y ya me vendría a trabajar al hueco de cadenas del siguiente abanico, ¿vale? Eso sería la fila 5, muy facilita, ¿ok? La he repetido por 2 veces. ¿Vale? Así nos iría quedando. Fijaros qué preciosidad. Ya tengo la fila 5 completa. Venga, ahora voy a comentar la fila 6. Yo he terminado aquí con una cadena, ¿vale? Ok, una cadena. He unido la tercera cadena que hice para dar altura con un punto deslizado, ¿ok? Que me contaban como un punto alto. Y ahora me voy a venir haciendo punto deslizado o punto raso por todos los puntos y cadenas que tejí de la fila anterior, ¿vale? Si quieres puedes cortar y volver a comenzar. Voy a venirme hasta el hueco
de las 4 cadenas que tenemos entre los dos puntos altos, ¿vale? Yo para no cortar, pues deslizo así con punto deslizado o con punto raso, ¿vale? Aquí, el último, cuando lleguemos al hueco de las 4 cadenas que tenemos entre los dos puntos altos, ¿vale? Y ahora aquí voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas que me cuentan como un punto alto y voy a trabajar 1, 2 puntos altos, 3, 4, 5 y 6. Todo eso en el mismo hueco de las 4 cadenas. 6 más las 3 cadenas que hicimos para dar altura que nos cuentan como un punto alto, ¿vale? Entonces 2, 4, 6 y 7 puntos altos tenemos que hacer en el hueco de las 4 cadenas de la fila anterior. Tomamos el azade, hacemos una cadenita y ahora en la cadena que hicimos, ¿vale? En esta cadenita que hicimos cuando terminamos aquí, que se vea bien, una piña, otra piña, ¿vale? Digamos, en este huequito de cadena, ¿vale? Aquí vamos a trabajar un abanico de 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y 2 puntos altos. Termino con una cadenita y volvería a repetir. Tomo la azada, me vengo al hueco que tengo entre los dos puntos altos, que son 4 cadenas, y voy a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y termino con una cadena, ¿vale? Ahí. ¿Ok? Súper sencillito. En el hueco de las 4 cadenas de la fila anterior que teníamos entre los dos puntos altos, trabajo 7 puntos altos y finalizo con una cadena. Y en el hueco que tengo de una cadena de la fila anterior, trabajo un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y finalizo con una cadena y volveré a repetir los 7 puntos altos en el hueco de las 4 cadenas de la fila anterior que tenemos entre los dos puntos altos, ¿vale? Muy fácil las filas 6, ¿ok? Estas serían las filas que vamos a repetir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros qué preciosidad que se va haciendo de dibujo. Voy a hacer la vuelta completa, las 6 completas, ¿vale? Y voy a volver a repetir la fila 1 trabajada en la fila 6, ¿vale? Porque antes no la trabajé en la fila 6, la trabajé en estos puntitos que hicimos para la parte de arriba de la blusa, ¿ok? Así que voy a dar la vuelta completa a la fila 6 y vamos a repetir la fila 1, pero sobre la fila 6, ¿vale? Bueno, amiguitos, ya tenemos la fila 6 terminada. Y una vez que tengamos la fila 6 terminada, pues de nuevo comenzamos con la primera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas son las que llevan este dibujito tan lindo. Ahora ya ahí entra el gusto de cada uno. Le puedes dar las filas que quieras, ¿vale? Yo lo he terminado por la fila 6. El otro, aquí te lo muestro, ¿vale? Está terminado por la fila 6 y este dibujito se lo he hecho por 1, 2 y 3 veces, ¿vale? Ahí ya al gusto, el largo que le queráis dar a la blusita. Entonces yo esta secuencia de 6 filas, perdón, de 6 filas, yo se la he realizado al otro
por 3 veces, ¿ok? Entonces, esta la voy a hacer yo de nuevo, pues lo mismo, por 3 veces, ¿vale? Ya esta sería una y voy a repetir las mismas filas de la 1 a la 6 2 veces más. Entonces, lo dicho anteriormente, voy a repetir la fila 1 porque antes la trabajé, digamos, en las copitas, en los piquitos, ¿ok? Y ahora la voy a hacer sobre la fila 6, ¿vale? La fila 1 la voy a trabajar sobre la fila 6, la voy a repetir, que aunque la expliqué antes, pero no estaba trabajada sobre la fila 6, ¿vale? Para que no surja ninguna duda. Entonces, voy a explicar cómo se realiza la fila 1 sobre la fila 6. Voy a repetir la fila 1. Vale, aquí he terminado con el último abanico, una cadena, y he unido en la tercera cadena que hice para dar altura, que me contaba altura, que me contaba como un punto alto, perdón. He unido con un punto deslizado, ¿vale? He terminado con una cadena y en la tercera cadena que hice para dar altura, que me contaban como un punto alto, he unido con un punto deslizado, ¿vale? Así he finalizado la fila 6. Y lo dicho, voy a repetir la fila 1. La fila 1. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas que nos cuentan como un punto alto. Y ahora hago 1, 2, 3 cadenas. Tomo lazada, perdón. Salto un punto. En el segundo, un punto alto. Y repito, 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, salto un punto, en el siguiente un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, salto un punto y en el último un punto alto, ¿vale? Nos quedaría así, ¿ok? 4 puntos y entre ellos 3 cadenas. Ahora hacemos lo siguiente. 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo lazada, me vengo al hueco de las cadenas del abanico de la fila anterior, ¿vale? A este huequito de aquí, aquí tenemos trabajado los 7 puntos, aquí el abanico y trabajo un abanico en el hueco de cadenas del abanico de la fila anterior. Un abanico que eran de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. ¿Ok? Así. Y finalizo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Me vengo a los 7 puntos y en el primer punto trabajo un punto alto. Estoy ya repitiendo, ¿vale? Por donde he comenzado. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada, salto un punto, en el siguiente un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada, salto un punto, en el siguiente un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada, salto un punto, en el último un punto alto. Y 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada y me vengo al hueco de las cadenas del abanico de la fila anterior y trabajo un abanico que consiste en 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Amigo, ya me estoy repitiendo, ¿vale? 1, 2, 3 cadenas y volvería a repetir por donde hemos comenzado. Un punto alto en el primer punto alto, 3 cadenas, saltando un punto alto, ¿vale? Fijaros, la fila 1 ya hemos comenzado de nuevo el segundo dibujo, ¿ok? La fila 1 trabajado sobre la fila 6 y volvemos a repetir la fila 2, 3, 4, 5 hasta el largo que le queráis dar, ¿vale? A esta blusita. Hala, amigos, vamos a darle vueltecita. Ya estaría la blusita, fijaros qué preciosidad, cómo ha quedado. Yo le he realizado, como dije antes, 3 veces la secuencia de las 6 filas y he terminado en la fila 6, ¿vale? Fijaros qué preciosidad también en rosita. Os voy a dar las medidas, ¿vale? De ancho, bueno, aproximada son 43, ¿vale? Esto tiene un poquito de elasticidad, por aquí, por allá, ¿vale? Y
de largo, son unos 38 centímetros. Las tirantas son unos 20 centímetros. ¿Vale? Lo que es el largo desde los triángulos hacia abajo son 23 centímetros. ¡Qué preciosidad! Esto es una SM que he tejido contigo paso a paso. Y nada, y esta que tejí, que os lo enseñé al principio y a mediado del vídeo también lo he mostrado, es un poquito más grande, ¿vale? Es una ML, ¿ok? La he hecho igual de largo, pero si os dais cuenta, es un poquito más ancha que la rosita. Y nada, como siempre, amigos, ha sido un placer compartir con vosotros este vídeo tutorial de esta blusita con piñas. Espero haberte ayudado, que te quede preciosa la tuya. Y ya sabes, si quieres ayudarme, pues nada, comparte, da like, comenta, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo de patrones a crochet preciosísimos como este. Y como siempre, lo dicho, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.